Hola, bienvenido al cuarto video del curso de Adams View, en el cual comenzaremos con la parte del modelado. De manera específica, aquí revisaremos lo correspondiente a markers y puntos. Vamos a comenzar creando un nuevo modelo, al cual vamos a llamar de esta manera. Colocamos la gravedad, dejamos el valor que trae por default. Utilizamos el sistema de unidades milímetros, kilogramos, segundos. Y establecemos el directorio de trabajo. Le vamos a dar en OK. Y estamos ya ahora en nuestra interfaz principal. ¿Sale? Muy bien. Vamos a abordar primeramente la parte de los markers. Los markers los podemos entender como sistemas de coordenadas o sistemas de referencia que Adams utiliza para posicionar o para orientar componentes y en algún momento determinado también hacer mediciones de velocidades, aceleraciones o posiciones con respecto a estos sistemas de referencia. Cuando analizamos un sistema mecánico multicuerpo, normalmente se utiliza un conjunto de sistemas de referencia, habitualmente un sistema fijo y un conjunto de sistemas móviles, que están adheridos a cada uno de los sólidos que conforman a ese sistema multicuerpo. Es lo habitual, normalmente. De tal forma que Adams trabaja pues de esa manera también. A cada sólido que nosotros vayamos introduciendo, que vayamos modelando, le va adhiriendo también markers que sirven para describir las posiciones y orientaciones que tiene ese componente. Y evidentemente, posteriormente, cuando se estén consultando resultados, poder también calcular velocidades con respecto a alguno de esos sistemas o markers que tenemos en el modelo. Muy bien. Vamos entonces ahorita a ver cómo podemos nosotros insertar un marker. Para ello nos ubicamos en la pestaña de Bodies y ubicamos este subgrupo de Construction. Y aquí ubicamos en donde está el icono de la triada. Aquí nos dice que esto es un marker, lo seleccionamos y nos muestra una opción por default que es Add to Ground, es decir, agregar a la tierra, a la parte fija, que básicamente pues es todo lo que está aquí, el espacio de trabajo, y nos da un método de orientación. Básicamente el por defecto es orientarlo como está el sistema fijo que tenemos acá, el sistema de referencia con respecto al cual medimos todo. Lo podemos entonces simplemente dar un clic, por ejemplo, por acá y nos inserta ese marker. Esto que está aquí es un marker. Ese marker está ahora o pertenece a la parte fija, a la tierra, básicamente. Si nosotros rotamos un poquito, podrán observar el cómo está orientado ese marker. Naturalmente, como nosotros le indicamos a Adams que lo orientara de acuerdo al sistema global, vean que lo coloca igual a la triada que tenemos aquí en la parte inferior izquierda, exactamente igual, pero nosotros podemos orientarlo conforme nosotros necesitemos. Por ejemplo, podemos cambiar la ubicación de ese marker. Nosotros podríamos irnos aquí al árbol del modelo, expandir aquí donde dice ground y aquí tenemos el marker 1. Le damos doble clic y aquí podemos modificar, por ejemplo, observen su posición, aquí donde dice location. Yo le puedo dar, por ejemplo, aquí en X le voy a decir 150, le doy a aplicar y vean, me lo posiciona en esa coordenada. O puedo, por ejemplo, modificar su coordenada en Z, le voy a decir 100, le doy a aplicar, le doy OK. Y obviamente ahora ya no está en el planito XY, sino que está pues ahora un poco salido, un poco hacia acá, porque tengo una coordenada en Z. ¿Vale? Muy bien, puedo modificarlo entonces igual dando doble clic encima de ese marker. Puedo modificar la orientación. Observen aquí esta propiedad que dice orientación. Tiene tres componentes. Adams View por default utiliza un método de orientación o de descripción de la orientación que tiene que ver con una secuencia de rotaciones, algo que habitualmente se suele ubicar como ángulos de Euler. De manera particular, Adams View utiliza la secuencia ZXZ, que es decir, una realización de una rotación alrededor del eje Z, seguida por una alrededor del eje X y luego una alrededor del eje Z. Obviamente, las rotaciones hablamos con respecto a un sistema de referencia móvil, es decir, con respecto al sistema que vamos obteniendo cada vez que nosotros hacemos la transformación de rotación.
Normalmente este es un tema, digamos, que se ve usualmente si llevas un curso, por ejemplo, de cinemática de robots o alguna cuestión de esa naturaleza. Es un tema, digamos, crucial en esa parte, la parte de la descripción de las posiciones y de las orientaciones. Se revisa esta parte. Por ejemplo, observa, voy a colocarme en la vista isométrica. Voy a tratar de acercarlo un poco más. Voy a ponerlo por acá, más o menos, mi sistema. Y voy a dar doble clic. Y ahora voy a modificar la orientación. Ubica, por ejemplo, que primeramente el eje X apunta hacia acá, el eje Y hacia acá y el eje Z hacia acá, tal y como está orientada la triada original. Si yo le coloco aquí, por ejemplo, 90 grados, observa lo que pasa. Ejecuta una rotación alrededor del eje Z, el que tenemos marcado aquí en color azul, de 90 grados. Y lo puedes observar ahí, giró 90 grados. Positivos. Si pones la vista frontal, puedes observar de manera más conveniente esta parte. Ahora el eje X apunta hacia arriba, el eje Y hacia la izquierda. Es decir, básicamente pues se rota 90 grados. Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 45, le doy a aplicar, me rota 45 grados. Tú lo puedes observar ahí. Esto es muy útil, bastante útil sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, que definir, no sé, una junta traslacional y porque tenemos una ranura o alguna cuestión de ese estilo, donde la dirección de ese deslizamiento que vamos a definir no es necesariamente ni horizontal ni vertical, sino a un cierto ángulo o en una determinada dirección, y no tenemos un medio físico para orientarlo. El uso de markers en ese punto puede ser muy conveniente. ¿Sale? Obviamente en su momento cuando estemos ya revisando esta parte de colocar juntas o de insertar sólidos como tal, pues ya lo vamos a ir también revisando. ¿Vale? Muy bien, tenemos entonces ahí esta primera rotación. Observa qué pasa si yo le digo 0 acá, pero le coloco algo en el segundo componente. Le voy a colocar, por ejemplo, 90. Recuerda que esa es una rotación alrededor de X. ¿Qué es lo que hace? Alrededor del eje X que yo tengo aquí me rota 90 grados. Tú lo puedes observar. Ahora el Z queda apuntando hacia abajo, el eje Y apunta hacia el frente. Si lo ponemos en la vista frontal, el eje Y pues estaría apuntando hacia mí o hacia afuera de la pantalla, tal y como lo puedes ahí observar. Voy a colocarle 0, obviamente en el momento que yo le coloque 0 se va a colocar como originalmente estaba. Si yo finalmente coloco aquí en el último componente un 90 y le doy a aplicar, pues tiene el mismo efecto al primero, porque hablamos de una rotación en Z, sin haber realizado previamente rotaciones. Ve que pasa lo mismo exactamente. Pero ¿qué ocurre si por ejemplo yo le digo primero rótame 90 en Z, luego 0 en X y finalmente 90 en Z? El efecto es que va a ser una combinación de las dos rotaciones. Rota primero en Z 90 grados, luego no rota nada en X obviamente y luego 90 en Z. Al final lo que se obtiene es como si hubieras rotado 180 grados en Z y lo puedes observar ahí. Ahora el X apunta completamente hacia la izquierda, si lo vemos obviamente en el plano. El eje Y apunta completamente hacia abajo, es decir, una rotación de 180 grados. Pero observa lo que pasa si yo coloco, por ejemplo, 90,90 y 0 y le doy a aplicar. Ok, ¿qué ocurrió ahí? Lo primero es que hubo una rotación alrededor del eje Z de 90 grados, lo que habíamos comentado en principio, es decir, primero ocurrió esto. Una vez está posicionado así, el siguiente 90 que yo voy a colocar aquí implica que voy a rotar alrededor del eje X que ahora apunta hacia arriba, es decir, este eje X que está aquí. Ahora voy a rotar 90 grados. ¿Qué ocurre? Que mi eje Y, que estoy viendo ahí, y mi eje Z, pues se van a mover. El eje Y ahora va a quedar apuntando hacia el frente y el eje Z hacia la derecha, si yo lo veo en el plano, obviamente. Es decir, 90 grados rotados alrededor de X. Si observas el eje X no cambia de orientación, porque obviamente la rotación se está ejecutando con respecto a ese eje. Ahora, observa qué pasa finalmente si yo coloco un 90 en el último. ¿Qué va a ocurrir? Que ahora voy a rotar 90 en Z, pero en este Z, en el Z que tengo aquí, en el sistema ya transformado. Le doy a aplicar y observa que ahora el eje X se mueve 90 grados a partir de donde estaba. Rotamos, el eje Y obviamente también se va a mover y el eje Z permanece igual, porque la rotación se ejecutó con respecto a ese eje. ¿Sale? Muy bien, esa es la forma entonces en cómo Adam View
maneja las orientaciones. Ángulos de Euler, secuencia ZXZ. Por default, se puede modificar sin ningún problema. ¿Vale? Muy bien. De esa manera puedo entonces insertar markers. Puedo yo colocar otro por acá sin ningún problema, orientarlo, posicionarlo donde yo quiera. Y la otra cuestión importante también es que no solamente los puedo agregar al ground o la tierra, sino que también los puedo agregar a cualquier otra parte, es decir, a cualquier otro sólido. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta cajita, la inserto con box, únicamente vamos a hacer algo más o menos así. Vean que cuando yo inserto ese box, por default ya tiene unos markers. Aquí tiene un marker y aquí tiene otro marker. Si nosotros nos vamos al árbol del modelo, tú puedes observar aquí el desglose de esos markers. El primer marker, que es el CM, es un marker ubicado en el centro de masa de ese sólido que tiene una cierta orientación. Y tenemos un marker 3. Ese marker 3 usualmente, al menos en el caso del elemento box, sirve para posicionarlo y para orientarlo. Por ejemplo, si tú quisieras mover ese sólido, lo puedes hacer directamente modificando el marker. Ok, eso es algo que vamos a revisar pues, en el próximo video, de hecho. Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es que nosotros, además de los markers que ya tiene insertados ese box que tenemos ahí, nosotros podemos también insertar más markers o adherir más markers a ese elemento. Por ejemplo, yo podría seleccionar aquí marker, en lugar de decirle que él me lo agrega a la tierra, add to ground, ahora le doy add to part. Es decir, a una parte en particular o en específico. Le digo orientación, pues déjamelo así, como normalmente lo orienta. Y lo primero que me dice Adams es selecciona el sólido. Lo puedo ver ahí en la parte de la barra de estado. Eso es lo que me dice. Selecciona el sólido. Le digo que me seleccione pues este sólido, parte 2. Si tenemos muchos sólidos y no estamos seguros de que estamos seleccionando el correcto, nosotros podemos dar clic derecho y seleccionar aquí directamente en el cuadrito de diálogo que nos muestra. Le damos OK y luego me dice seleccione la ubicación. Voy a escoger esta esquina, por ejemplo. Y listo. Observa que aquí tengo insertado ya ese marker. Si yo me voy a mi árbol del modelo, puedo ver que ahora tengo un marker 3 y un marker 4. El marker 4 fue el último que inserté y está colocado en esa parte. Si esa parte se mueve, el marker también se va a mover con él, porque es un sistema de coordenadas que está pegadito, que pertenece a ese sólido. Si el sólido se mueve también el marker, evidentemente. Muy bien, de esa manera entonces podemos hacer que un marker esté adherido a una parte o a un sólido en particular, no solamente a la Tierra. Y de la misma manera yo lo puedo orientar, lo puedo, por ejemplo, poner una rotación aquí de 45 grados y observa, por ejemplo, que ese marker ahora está orientado pues de esta manera. Lo puedes ahí observar, si lo vemos en la vista, por ejemplo, frontal. O puedes modificar sus coordenadas, etcétera, etcétera. Depende de lo que sea requerido. Muy bien. Y esa parte es lo que corresponde entonces a los markers. Recuerda, nos sirven para posicionar, para orientar en algunos casos. Y recuerda también la secuencia de orientación de los ángulos de Euler ZXZ. ¿Vale? Muy bien, vamos ahora entonces a continuar con la parte de qué son los puntos. Los puntos los puedes ubicar aquí en el mismo conjunto de construction. Seleccionas el iconito del punto y te muestra un cuadro de diálogo como este. Por default también lo agrega a la tierra. Y por ejemplo, yo puedo hacer clic por acá. Puedo hacer clic por acá. Y observa, tengo ya dos puntos insertados. ¿Cómo modifico las coordenadas de esos puntos? Me puedo ir al árbol del modelo. Y aquí donde está, por ejemplo, el punto o los nombres de los puntos, yo les puedo dar doble clic y me abre esta tablita. O bien directamente en el área de trabajo, darle doble clic sobre el punto en particular y nos abre esa tablita. Desde esta tablita nosotros podemos modificar las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, le voy a decir a este que en X sea 500 y que en Y sea 250. A este le voy a decir que en Y sea 0 y lo voy a dejar de esa manera. Observo, le doy OK y ahora tengo ya los puntos modificados. Normalmente, una de las utilidades más comunes, digamos, de los puntos es parametrizar las ubicaciones
de algunas juntas, por ejemplo, o de algún sólido en particular. Por ejemplo, observa qué pasa si yo coloco un elemento link. Igual posteriormente lo vamos a revisar ya en lo específico. Ahorita nada más selecciona aquí, selecciona este punto y selecciona este punto. Observa lo que pasa. Tengo ya este elemento insertado, pero observa lo que ocurre si yo modifico, por ejemplo, las coordenadas del punto que tengo aquí. Le voy a dar en 600 y le doy a aplicar. Cuando yo modifico el punto, automáticamente también se modifica la geometría de ese elemento sólido que tengo ahí, porque está parametrizado a estar definido entre esos dos puntos, los puntos que yo tengo aquí definidos. Esa es una de las ventajas que tienen los puntos. Si yo trabajo de esa manera, definiendo un elemento a través de puntos, puedo cambiar posteriormente sus dimensiones, como en este caso, sin ningún problema. A diferencia de que si lo hiciera nada más, por ejemplo, de acá para acá, yo no podría, al menos no directamente así en principio, modificar acá y luego acá, al menos no en principio, o no tan de forma sencilla como se puede hacer, por ejemplo, con los puntos. Simplemente abres los puntos, modificas y listo. Automáticamente se hace o se ejecuta el cambio. ¿Sale? Esa es una de las partes entonces más de utilidad más común que tenemos en los puntos. Ahora, otra cosa importante aquí también es, estos elementos los puedes renombrar. Es decir, aquí me llamó punto 2 y aquí punto 22. Tú los puedes modificar el nombre. Le puedes dar, por ejemplo, clic derecho, rename y modificar, por ejemplo, aquí le voy a poner punto A y le doy OK. Aquí donde dice New Name le das OK y listo. Ahora se llama el punto A. Lo mismo acá, puedes modificarlo directamente. Das un clic primero y luego otro clic. Como cuando le vas a cambiar el nombre de un archivo en Windows y le das Enter y listo. Ahora se llama el punto A, el punto B. Y lo mismo con los markers. Puedes modificarlos. Por ejemplo, a este le voy a poner S0. Listo, observa. Tenemos ya renombrado de esa manera nuestro marker en este caso. ¿Vale? Muy bien. De esta manera llegamos al final de este cuarto video del curso de Adams View. Espero que esta parte de markers y puntos haya quedado clara. Son elementos que nos van a servir bastante, van a estar apareciendo de forma continua durante el desarrollo de modelos que vamos a ir realizando. Es importante tenerlos entonces bastante bien presentes. Muy bien, finalizamos entonces hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo, donde ya vamos a comenzar a modelar con sólidos, en este caso con el box, con los cilindros y con las esferas. Nos vemos en el próximo video.